¿Cómo están? Buenos días, bendiciones del cielo para todos ustedes. Bienvenidos a el entrenamiento de hoy, entrenamiento para guerreros, capacitación para guerreros que tenemos en el día de hoy. Bueno, y listos, saludándolos a ustedes desde Barranquilla, Colombia, que es la ciudad en donde tenemos nuestro centro de operaciones del ministerio formando 1.000.000 de guerreros. Le pedimos a nuestro Dios que nos bendiga durante este día, durante todo este programa, que sus ángeles estén acompañándonos en toda esta transmisión y que la sabiduría de Dios esté con nosotros. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que están conectados en el chat, todos los que están en los diferentes lugares y países. Para todos ustedes, bendiciones, bienvenidos. Por aquí algunos saludos de los hermanos que están conectados por allí. Le damos la bienvenida a todos. Hoy nos vamos a gozar con las enseñanzas que tenemos en el día de hoy, así que preparados para estar listos para gozarnos durante todo este tiempo de programa. Así que bienvenidos todos. En segunditos estaremos aquí ya dándole inicio a todo este tema maravilloso que tiene que ver con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Van y tú te preguntarás, ¿y este quién es? Fácil, tengo un ID, hijo consentido espiritual del pastor Pedro Carrillo. ¿Cómo les parece? ¿Quieres ser algo así? También es posible, ok, porque el pastor Carrillo tiene un corazón tan grande que le alcanza para muchos, pero muchos hijos consentidos espirituales más. ¿No te has suscrito al canal 1.000.000 de guerreros? Te tengo esta invitación, hazlo porque verdaderamente vale la pena. Yo me siento bendecido haciendo parte de este 1.000.000 de guerreros y espero que tú también. Bueno, iniciamos el tema que tenemos en el día de hoy, la clase pasada o el entrenamiento pasado. Estuvimos hablando de la parte introductoria, estuvimos colocando las bases de lo que es la espada del Espíritu. También estuvimos hablando de los campos de aplicación y resaltamos uno en especial que es el trabajo contra la carne, cómo la espada del Espíritu nos hace libre en lo que tiene que ver con las ataduras de la carne. Bueno, iniciando con esto, pues hoy vamos a hablar de cómo la palabra o la espada del Espíritu es utilizada para liberación de las personas. Nosotros estamos acostumbrados a liberar a través de la guerra espiritual, a través de la oración, a través de la autoridad que Dios nos ha dado. Pero esta es otra forma de liberación que usted como guerrero tiene que conocer. Este es un entrenamiento donde estamos capacitándoles para que ustedes tengan todo el conocimiento de cómo liberar a personas. Estuvimos hablando de los apetitos de la carne, estuvimos hablando de los deseos de la carne, hablando de las pasiones de la carne. Y hemos dicho que hay dos formas de tratar estos problemas de la carne, y uno es a través de mandamientos, que ya eso lo explicamos.
a través de mandamientos, a través de ordenanzas, a través de prohibiciones. Esa es una forma de cómo nosotros podemos tratar la carne. Pero la palabra dice claramente aquí en Colosenses, dice que tales cosas como no gustes, no manejes, ni gustes, ni aun toques, son cosas en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, donde nos dice aquí la palabra que las prohibiciones que generalmente nosotros utilizamos, eso no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. La carne, pues estamos hablando de ese monstruo que nosotros heredamos de Adán. Dice Santiago que la carne es terrenal, es animal y es diabólica. Lo dice Santiago. El apóstol Pablo lo llama el hombre exterior y también le llama el hombre viejo. ¿Por qué? Porque se refiere a la parte carnal del ser humano, la parte humana del ser humano. Nosotros, al igual que Jesús, tenemos naturaleza divina o espiritual y tenemos naturaleza carnal. Pero desafortunadamente, la naturaleza carnal tiene un poderío todavía muy fuerte en nosotros como seres humanos. ¿Qué es lo que busca el Señor? Lo que el Señor busca es que nosotros podamos matar los apetitos de la carne, que podamos matar, crucificar ese hombre viejo. El apóstol Pablo, cuando él da su testimonio en Romanos 7, él dice que la ley no le sirvió absolutamente de nada para poder controlar su carne. Él dice que en su interior estaba el deseo de agradar a Dios, pero en su exterior todo lo conllevaba al pecado. Entonces había una lucha dentro de él, con su mente servía a Dios, pero con su cuerpo servía al pecado. Entonces, él habla su testimonio, que le da gracias a Cristo de haber llegado a su vida, porque fue el que lo pudo librar realmente de la carne, porque los mandamientos la tenían medio sometida a través de los mandamientos, pero que Cristo fue el que pudo eliminar toda esa influencia carnal que había en él. Y así también estamos nosotros. Nosotros tenemos una influencia carnal muy fuerte. Y esto no son demonios. Quiero aclarar. Estuvimos hablando de las diferentes influencias que sentimos nosotros de la carne. Estuvimos hablando de la parte sexual, cómo la parte sexual es muy fuerte, cómo influye fuertemente en la vida de un cristiano. Y no estoy hablando de la parte sexual normal que uno tiene con nuestras esposas. No, estamos hablando de lo indebido. Porque es que el problema que tiene la carne es que todos sus deseos son cosas prohibidas. Dice Pablo que no hay ley que la pueda contener. O sea, a la carne no le gusta lo legal, lo normal, sino lo ilegal, lo pecaminoso, lo dañino, lo destructivo, lo nocivo, es lo que le gusta.
Entonces, todo lo que tiene que ver con el sexo, pornografía, masturbación, fornicación, adulterio, orgías, homosexo y todas las perversidades que usted conoce, todo eso le gusta practicarlo a la carne. Todas esas cosas les encanta practicarlo a la carne y son cosas que desagradan a Dios. Y cuando Pablo dice los frutos de la carne son fornicaciones, adulterios, todas esas cosas Dios las condena. Dice, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos nosotros este grandísimo problema, y es que tenemos un monstruo dentro de nosotros, que es la carne, que nos conlleva al pecado, que nos conlleva a desobedecer y a desagradar a Dios, y que nos produce lo que se conoce como tentaciones constantemente. Ya hablamos que en lo que tiene que ver con la comida, a la carne le gusta lo peor, las comidas dañinas, las comidas que enferman, las comidas que destruyen, las comidas que enferman. Son las comidas que le gustan a la carne, las grasosas, las saladas y los dulces. Son las cosas que le gustan a la carne. Pero las comidas sanas, las dietas sanas, las aborrece. La carne es iracunda. La carne le gusta la ira, le gusta el enojo. La carne es vanagloriosa, es egocéntrica, es orgullosa, es altiva. Y todo lo que hemos hablado de la cantidad de vicios que le gusta a la carne le gustan los juegos, le gustan los videojuegos, los juegos de azar, le gustan el cigarrillo, le gusta la cerveza, el licor, el trago, el alcohol, le gustan las drogas, la drogadicción, le gustan todo lo que es vicio, le encanta. Entonces nosotros tenemos este monstruo aquí que le gusta todo eso. ¿Y cómo hacemos para controlar eso? ¿Cómo hacemos para eliminar eso en nosotros? Y es ahí donde entra en juego la espada del Espíritu, que es la que corta las ataduras del alma y del espíritu. Es la que rompe las ataduras que hay en nosotros. Eso es lo que se conoce como ataduras. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que tendemos a confundir lo que son demonios, las acciones de los demonios, con las ataduras de la carne. Tendemos a confundirlo. Entonces, cuando una persona está influenciada sexualmente, donde tiene una carga sexual bastante fuerte, pecaminosa, cuando la persona está perdida en la pornografía, en la masturbación, entonces la persona busca liberación y dice, hágame liberación, óreme. Pero resulta que las oraciones de guerra espiritual no tienen poder sobre las ataduras de la carne. Es lo que
estoy tratando de que usted entienda. O sea, lo primero que no sirve contra la carne son los mandamientos, las ordenanzas y las prohibiciones. Eso no sirve de nada, que en las iglesias se practica bastante. O sea, una de las cosas que más se predica son prohibiciones. Y se dice, esta es una iglesia de santidad. Y aquí no se debe hacer esto, ni esto otro. Todas las iglesias son de santidad y todos los cristianos buscamos la santidad. Sino que estamos utilizando los medios inadecuados para esto. Entonces, la pornografía, la persona que está enviciada en la pornografía, es una persona que la carne le ha tomado ventaja en su vida. Voy a explicarlo. Nosotros fuimos creados para gobernarnos a nosotros mismos. Dios nos dio el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es lo que usted conoce como voluntad o lo que usted conoce como carácter. Ese es el dominio propio. Eso fue dado por Dios a nosotros, a todos los seres humanos. Ese elemento de dominio propio es el que Dios nos dio para gobernarnos a nosotros mismos, para tener un control sobre nosotros mismos. Una de las cosas importantes de nuestro Dios es que cuando nos creó, nos dijo, señoread sobre toda la creación. Pero antes de que nosotros señoreemos sobre toda la creación, tenemos que señorear sobre nosotros mismos. O sea que el objetivo principal de nuestro Dios es que usted se gobierne a sí mismo, que usted sea el que mande sobre su vida. Eso es dominio propio. Dice la palabra que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino que es un espíritu que ha venido a fortalecer el dominio propio. O sea, el Espíritu Santo Dios nos lo dio para fortalecer esa área que es gobernarnos a nosotros mismos. Entonces, el plan de Dios, el plan divino, es que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que por el pecado de Adán, la carne tomó mucha fuerza, la carne tomó ventaja, la carne tomó autoridad sobre el ser humano, porque fueron 4,000 años gobernando, fueron 4,000 años dominando al ser humano. La carne dominó al ser humano durante 4,000 años mientras llega Jesús, y es cuando Jesús comienza el proceso de cambio en los seres humanos, pero es una ventaja muy grande. Nosotros apenas llevamos 2,000 años que Cristo comenzó este proyecto de liberación en los seres humanos, pero son 4,000 de dominio y es una ventaja muy grande. Entonces, tenemos claro que el plan de Dios es que yo me gobierne a sí mismo. El plan de Dios es que tú te gobiernes a ti mismo. Pero la carne dice, la que gobierno soy yo. Entonces hay una guerra bastante fuerte, y es la carne quiere gobernar y nosotros queremos gobernar. Entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu. Dice que es una guerra que hay entre la carne y el espíritu, y eso no se
negocian entre sí. Es una guerra entre la carne y el espíritu. Entonces, la carne quiere gobernar y el espíritu, con el dominio propio, quiere gobernar. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién manda en ti? Yo te hago una pregunta. Son dos, nada más son dos, o la carne o el espíritu con su dominio propio. ¿Quién está gobernando en ti? Entonces, cuando ya usted dice, es que yo quiero dejar la pornografía, pero no puedo. Yo a veces la dejo por 3 días, pero vuelvo y caigo. Y entonces siento que no puedo, yo necesito ayuda. Cuando tú dices así, estás diciendo, a mí quien me está gobernando es la carne, porque la pornografía es un instinto carnal, la pornografía es un fruto de la carne. La pornografía hace parte de los apetitos de la carne. No es un demonio, es que el problema es que usted está luchando con algo que usted no sabe qué es, porque usted está diciendo que es un demonio. Entonces anda buscando quien ore por usted. Y resulta que como usted está buscando oración, y las oraciones, escuche bien, las oraciones no tienen efectividad contra los apetitos de la carne. Contra la fuerza de la carne, las oraciones no tienen poder. Ya yo le dije a usted, ni los mandamientos, ni las prohibiciones, ni las oraciones pueden contra la carne. ¿Por qué? Porque tú me pides oración a mí porque tienes un problema de pornografía. Yo no puedo hacer nada por ti. Aunque yo liberto millones de personas mensualmente, yo por ti no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque la pornografía no es un demonio. La pornografía hace parte de la carne, es una atadura de tu carne. Y te tiene sometido, te tiene gobernado, te obliga. Si usted observa a un drogadicto, el drogadicto sabe, el drogadicto entiende que la droga lo va llevando a la destrucción. El drogadicto sabe que debe dejar eso, el drogadicto sabe que eso le está destruyendo su vida, el drogadicto sabe que está deshonrando a su familia, a sus padres. Él sabe que necesita dejar la droga, pero él no puede dejar la droga. Ahora, ¿por qué no puede dejar la droga? Porque ya le tomó ventaja, porque ya la carne es la que está gobernando su vida a través de la droga. Y entonces lo obliga a reciclar para comprar la droga, lo obliga a robar para poder comprar la droga. Y así lo tiene toda su vida. Entonces tú me dices, ora por él, yo oro por él, pero eso no hace efecto. ¿Cuál es el problema de los hermanos? Que los hermanos no entienden esto. Entonces andan con los hijos que tienen problemas de droga, buscando oración. La oración no tiene efecto sobre los problemas de la carne, no tiene efecto. El homosexualismo, lesbianismo, eso es una atadura de la carne. Tú me traes una persona con estos problemas, yo los oro. Eso no hace efecto en la persona. ¿Por qué no hace efecto? Porque las obras de la carne no se pueden desarraigar
a través de la guerra espiritual. Es imposible. Ahora, problemas con el cigarrillo. Ora a una persona que tiene problemas de adicción al cigarrillo, de ansiedad con el cigarrillo. Óralo. Y te darás cuenta que eso no influye en nada. La persona va a seguir. El que tiene problemas con la ludopatía, con el juego de azar, es una persona que acaba con todo lo de su casa. Hasta su propia casa la juega y quedan en la mera calle. Y tú me dices, óralo, yo lo oro, pero eso no influye en nada, eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque eso hace parte de los frutos de la carne, eso no es un demonio. Que yo puedo decir, te ato, te apuñalo, te saco, te mando al abismo, y la persona ya cambió y ya es otra persona. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. El alcoholismo, esos son frutos de la carne. ¿Qué otras cosas son frutos de la carne? La gula, el comer, la ansiedad para comer y comer y comer. Eso no sale con oración. Pastor, regáleme una oración para ser libre de la gula, del cigarrillo. No tenemos. ¿Por qué no tenemos? Porque eso no funciona. Eso no funciona. Ahora, contra la ira. Yo cojo ira y me descontrolo y grito y le pego a cualquiera y yo me descontrolo. No tiene una oración. No hay oración. Porque la ira es carnal. La ira es carnal. Y mientras la carne esté gobernando, ella va a hacer lo que le dé la gana contigo. Ella te va a llevar a la destrucción. Vas a matar a alguien. Vas a llegar a la cárcel por la ira. Vas a destruir los seres queridos con tu ira. Vas a herir con tus palabras. Porque tú dices que esa es tu forma de ser y tú cuando coges rabia no tienes control de nada. Tú no tienes control de nada porque ya tú dejaste que la carne gobernara tu vida. Tú no estás gobernando. Te está gobernando la carne. Por eso es que le estoy diciendo que el objetivo del plan divino es que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos. Ahora, ¿cuál es el punto clave aquí? ¿Cuál es el centro de todo aquí? El centro de todo es el dominio propio, la voluntad. Ese es el punto principal que se dañó. Ese es el chip que se dañó. ¿Cuál es el problema en el drogadicto? El problema en el drogadicto es que el dominio propio se perdió, se dañó ese chip. Está averiado. La persona no tiene control. El timón de su vida lo tomó la droga. La droga lo obliga. Ya esa persona no tiene control de él. Hace lo que la carne le pide. Y así sucesivamente todo lo demás. Entonces, el punto clave aquí es el dominio propio. La clave aquí es la voluntad. La voluntad es el poder de decisión que tiene la persona. La voluntad es el carácter. Es lo que usted conoce como disciplina. A la carne le gusta la pereza. Le encanta la pereza, le encanta dormir, le encanta postergar las cosas. Le gusta la procrastinación. Le gusta procrastinar, postergar. El otro lunes comienzo la dieta. El otro lunes sí voy al gimnasio. Ya voy a comenzar, ya tengo pensado. Tienes pensado, pero la carne te manda.
No, yo ahora sí voy a orar, voy a meterme en oración, voy a orar, pero la carne te manda. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no te levantas de madrugada a orar? ¿Por qué te cuesta hacer ayuno? Tú me vas a dar a mí todas las excusas habidas y por haber. Tú me vas a decir, pastor, lo que pasa es que yo estoy en un tratamiento, yo tengo problemas de gastritis, tengo problemas de no sé qué. El problema tuyo es el dominio propio. Deja de estar inventando cosas. Que te cuesta dejar de desayunar. Te cuesta. Te domina. Ese es el problema. Entonces aquí no es que yo no me levanto de madrugada porque no quiero, sino porque, no, el dominio propio ha sido destruido y la carne ha tomado control en tu vida. Ahora, Jesús llega al desierto. Satanás comienza a tentarlo. ¿Sabe qué dice Juan? Juan dice que así como el pecado, así como Adán pecó, desobedeció, pecó y trajo la muerte, dice, así Jesús, por la obediencia, trajo la salvación. O sea, ¿cuál fue la victoria de Jesús? ¿En dónde estuvo la victoria de Jesús? La victoria de Jesús estuvo en su dominio propio, en que el diablo lo tentaba, la carne lo tentaba. Dice, fue tentado en todo. Quiere decir que la carne le tiró por aquí, le tiró por allá, le lanzó dardos por aquí, le lanzó, y él siempre se mantuvo con un dominio propio. Entonces, ¿dónde estuvo la victoria de Jesús? Allí, en el dominio propio, en su voluntad, en su poder de decisión. Ahí fue donde estuvo la victoria. En el carácter, eso es carácter. Decir que no a la tentación, eso es carácter. Eso es lo que se conoce como carácter. Firmeza de carácter. Cuando uno dice no, y puede decir lo que quiera, que no. Entonces, ya nosotros nos hemos dado cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre la influencia demoníaca y la influencia carnal? O sea, ¿cuál es la diferencia? En que las obras de la carne es lo que se conoce como vicio. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice que esta carne está viciada. O sea, viciada quiere decir malas costumbres. Tiene unas malas costumbres que hay que erradicarlas, que hay que quitarlas de nosotros. ¿Cuáles son esas malas costumbres? Ya yo se los estuve enumerando a ustedes. Estuve enumerando todo lo que tiene que ver con la carne. Que a la carne le gusta la ira, enojarse, la carne le gusta el orgullo, la vanagloria, el egoísmo, a la carne le gusta averiguar la vida ajena, estar pendiente del chisme, le gusta murmurar, a la carne le gusta robar, le gusta la pereza, le gusta la pornografía, le gusta el sexo ilícito, le gustan las comidas malsanas. Todo eso le gusta a la carne. Todos los vicios, todo eso le gusta a la carne. Todo eso le gusta. Entonces, si nosotros hemos declarado aquí
que contra los apetitos de la carne no sirven ni los mandamientos, las prohibiciones, ni las oraciones de guerra espiritual. No sirven. Pastor, entonces, ¿qué es lo que sirve? El arma efectiva para eliminar la carne es la palabra. La palabra revelada, no la palabra de mandamiento, sino la palabra revelada. Es la que destruye la carne. La destruye, la desmenuza, la aniquila. La palabra, ya sea leída o escuchada. Cualquiera de las dos formas destruye la carne. El enemigo de la carne es la espada del Espíritu. Ella es la que corta todas las ataduras del alma y del espíritu. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, yo se lo voy a explicar. ¿Cómo funciona esto? Nosotros estamos viciados. Usted tiene muchos vicios, yo tengo muchos vicios y leemos la palabra y resulta que la palabra te revela uno de esos pecados. Te revela que hay vanagloria, te revela que hay altivez y te muestra personas aquí en la Biblia que están dominados por la altivez. Y tú ves eso en la palabra y eres redargüido por la palabra. O sea, la palabra te hace entender, te hace ver el pecado. La palabra te hace ver tu atadura, nuestras ataduras. La palabra nos las hace ver. Todos los días hay que leer. Todos los días hay que aplicarla. Todos los días. Entonces la palabra me hizo ver que yo estoy mal en esa área. Que hay vanagloria. Que hay altivez. Que hay arrogancia en mí. Entonces me comienzo a ver mal porque yo creía que yo estaba bien. Yo estaba creído que con lo que yo dejé el mes anterior, ya yo estaba bien, 100%. Pero resulta que la palabra me trajo a luz un problema que yo tenía. Entonces, la palabra junto con el Espíritu. O sea, la palabra y el Espíritu trabajan en coordinación. La Biblia y el Espíritu trabajan en coordinación. Hay un versículo bíblico que está, creo que es en Pedro. Déjame y te lo busco un momentico, porque ese versículo para mí es muy importante. Déjame y lo busco aquí un momentico. Déjame y lo busco aquí y ya te lo hago llegar. La palabra y el Espíritu. Déjame un segundito aquí y ya te lo consigo. Es una unidad que hay entre la palabra y el Espíritu. Una unidad. Déjame, si usted lo tiene por ahí, me lo puede conseguir. Está en Pedro. Está en Pedro. Me lo puede pasar por aquí, por el chat. Mientras yo voy buscando por aquí, a ver si lo encuentro. Yo sé que está en Pedro.
Hay muchos que hablan de esto, pero quien lo habla es el apóstol Pedro. Vamos a ver si alguno de los que están en el chat me lo pasa. Ok, bueno. Sí, me han colocado otros versículos, pero es que está en Pedro, que habla de el poder de la palabra junto con cómo se activa a través del Espíritu Santo y cómo nos trae cambios. Entonces, mire, el arma que aniquila, el arma que aniquila la carne, es la espada del Espíritu, la palabra. Ella te revela, te redarguye, te revela, o sea, te muestra la atadura carnal que hay en nosotros. Ella nos lo revela para que comencemos a trabajar en ella. O sea, nosotros no podemos liberarnos de la carne si primero nosotros no identificamos cuál es el área que está mal. O sea, si no identificamos cuál es el área que está mal, no vamos nosotros a poder trabajar en eso. Entonces, lo primero que hace la palabra es alumbrarte, darte luz, para que tú te des cuenta cuál es el área en que uno está mal. Dice David en el Salmo más largo de la Biblia, el Salmo de la palabra, dice: tu palabra me alumbra, o sea, tu palabra me da luz. Entonces, bueno, voy a decirle a Sol que siga leyendo un poquito más adelante, porque no es ese que me colocó allí, el 1.21, no es ese, Sol. Sigue leyendo más adelante, a ver si me encuentras uno que habla de el poder unido de el Espíritu y la palabra, cómo transforman el ser humano. Ahora no tengo tiempo de ponerme a leer y a buscar, porque tengo que seguir con el tema. Ahora, mire, la palabra de Dios bien predicada, bien aplicada, no como mandamiento, sino como revelación, trae cambios en la vida de los creyentes. Nosotros como pastores estamos llamados a predicar la palabra, a predicarla, estamos llamados a llevar palabra a la iglesia. O sea, ese es nuestro llamado como pastor. Pero a veces nosotros ponemos, o sea, hay un estilo de predicación que coloca primero el mandamiento y la prohibición y después busca versículos bíblicos para apoyar. Entonces, no se debe hacer esto, no sé esto, como dice aquí la palabra en no sé qué, y no sé qué. Eso no es ninguna revelación, eso es un mandamiento y se anda buscando apoyo por ahí en cualquier versículo. La idea es esbozar la palabra de tal manera que la persona sea redarguida y sentirse convicto del pecado. O sea, que se dé cuenta que está encerrado, que no tiene salida, que hay que buscar la liberación de esto que nos está mostrando aquí la palabra. ¿Me entiende? Entonces, esas prédicas con que hay hermanos que hacen esto otro, usted no debe hacer eso,
porque eso es pecado, te vas para el infierno. Aquí dice la palabra esto, pam, pam, y aquí hay otro mandamiento, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Entonces, eso no redarguye a nadie. Eso no cambia a nadie. Pero cuando lo cogen a uno y lo van llevando, y lo van, cogen la palabra y la van profundizando de una manera esquemática, bien hermosa, uno se siente que lo encerraron. No hay salida. Porque todo lo que está predicando, todo lo que está diciendo el predicador, parece que estuvieran hablando de mí. Todo lo que están diciendo hoy parece que estuvieran hablando de mí. Entonces, a esa palabra es la que le tiene miedo la carne. O sea, para que pueda haber cambio en una persona, la persona primero tiene que ser redarguida, o sea, entender, estoy mal ahí. ¿Por qué? Porque nunca va a haber cambio en una persona si la persona no pone de su parte. Voy a volver a decirlo. La palabra te desnuda. La palabra te pone al descubierto. La palabra te avergüenza. Estoy convicto, ni modo, ni para dónde coger. Todo lo que están diciendo, yo lo estoy haciendo. Entonces ahora hay que salir de esto. ¿Y ahora cómo salgo de esto? Si usted, escucha bien, si usted no pone de su parte, si usted no se une al Espíritu a luchar, usted nunca va a ser libre. Nunca va a ser libre. O sea, la persona que tiene problema de la droga, por aquí está Tuti diciendo 1 de Pedro 2:2. Me suena ese. Déjenme y lo busco un momentico, muchachos. Déjenme y lo busco, que ese sí me suena. Ese sí. No es ese, mi querido. Bueno, ok. Ya dejemos eso quieto y vamos a dedicarnos a escuchar el mensaje. Ya, si no se pudo. Después se lo busco y se lo pongo en la siguiente emisión. Entonces, mire, la persona tiene problemas de pornografía. Vamos a decir algo. Tiene problemas de pornografía. Con esta prédica que hemos hablado nosotros, todos los que tienen este problema se sienten desnudos, se sienten avergonzados, se sienten confrontados, se sienten señalados. Ok, estoy señalado. Ok, ya sé que esto está mal. Y ya sé que nadie lo sabía, pero estoy mal en esa área. Bueno, ahora vamos nosotros a ser libres de eso. Pero ¿cómo vamos a ser libres de eso? ¿Será que alguien ore por mí? No. No, porque la oración no sirve. La oración no sirve. La oración de guerra espiritual no te sirve para hacerte libre. ¿Cómo hago? Entonces, ahora yo soy consciente y me voy a poner en la tarea de recuperar, escucha bien, la tarea de
recuperar el terreno que yo había perdido. Recuerde, ¿cuál es el objetivo de Dios conmigo? El objetivo de Dios conmigo es que yo, oiga bien, que yo me gobierne a sí mismo. Pero, ¿qué sucede? Que la cerveza me está gobernando. Yo quiero dejarla, pero es que no puedo. O sea, no puedo. Es difícil, es complicado, es duro. No puedo. Déjeme ver aquí a los muchachos que me han hecho la tarea, a ver si lo conseguimos. Vamos a ver los muchachos que me han hecho la tarea por aquí. Vamos a buscar a ver. Vamos a buscarlo. En el día que sigamos la tercera parte de esto, porque tenemos que seguir hablando muchos con respecto a esto, yo se lo voy a traer, no se preocupe. No se preocupe, muchachos. Entonces, miren esto. Resulta que hay un hijo que está perdido en la droga. Oye bien, ¿cuál es el problema de ese joven que está perdido en la droga? ¿Cuál es el problema? El problema es que él no se está gobernando a sí mismo, sino que la carne, a través de la droga, domina su vida. Él ha perdido el control. Él no tiene control de sí. La droga lo obliga a robar, la droga lo obliga a permanecer en la calle, a dormir en la calle, la droga lo obliga a reciclar, a vivir como un pordiosero, a pedir limosna, a pedir comida, a comer de la basura. La droga lo obliga a estar desaseado, mal vestido. La droga lo tiene como un indigente. O sea, ya él no se gobierna, lo está gobernando la droga o la carne por medio de la droga. Entonces, orar por él, eso no funciona. Decirle que no lo haga, eso tampoco funciona. Porque los padres, eso es lo primero que dicen. No hagas esto, no hagas esto otro. Eso no funciona. Los mandamientos no funcionan. Lo encierran y lo meten en un hogar de rehabilitación. Se vuela de allí. Si la persona sale 3 meses y sale desbocado a hacer todo lo que dejó de hacer por 3 meses, porque la persona todavía no ha sido libre, simplemente lo encerraron para que no consumiera, pero el deseo desenfrenado, la ansiedad, todavía está ahí. Entonces, el primer paso es la concientización que hace la palabra, que redarguye, que te hace entender. Por eso mucha gente, cuando ya pisa fondo, es que reacciona. Cuando ya su vida es un completo desastre, es que la persona reacciona y dice, pero ¿yo para dónde voy? ¿Yo qué estoy haciendo? Y es cuando comienza la persona a poner de su parte para recuperar, escucha bien, recuperar el control que había perdido. Entonces, ¿por qué la oración de guerra no sirve? Porque la persona misma le cedió el gobierno de su vida a otro, a la carne. Él fue negligente
en gobernarse a sí mismo y dejó que la carne hiciera lo que ella quisiera con su vida. Entonces ya le tomó ventaja. Ahora tenemos nosotros que comenzar. Todo el que tiene problemas de vicios, de cualquier cosa, la comida es un vicio, los dulces son un vicio, la grasa es un vicio, los juegos son un vicio, la droga, el alcohol, el cigarrillo, todos esos son vicios. El homosexualismo, todo eso es vicios, todos esos son vicios, pornografía es vicio. Entonces, estas cosas que ya te hicieron perder el control, que ya tú no tienes control de tu vida. Ahora la tarea nuestra ahora es recuperar ese control, ese dominio propio, volverlo a recuperar. Y eso solamente nos ayuda en la palabra. O sea, la palabra nos alumbra, la palabra nos aclara, la palabra nos hace ver el error y nos hace que reaccionemos para cambiar. Ok, yo creo que esto tiene mucha tela para cortar, esto tiene mucho para hablar y vamos a seguir hablando de esto porque ya se nos aclararon unas cosas. ¿Cuál? Que ya pudimos entender la diferencia que hay entre demonios y carne. Porque tú estabas orando por las personas que tienen problemas de la carne. Y entonces tú te vas a sentir frustrado. Porque tú dices, pero yo oro por él que tiene problemas de droga. Yo oro por él, pero yo no sé por qué no cambia. Voy a decirle al pastor Pedro Carrillo que ese tiene más poder para que él ore por él, para que lo libere. Eso ni que venga Jesucristo con los 12 apóstoles y lo ore, va a cambiar, porque es que la oración no lo cambia. Tiene que cambiarlo es la concientización del problema y de la necesidad de cambiar. Y que la persona comience a poner de su parte y comience a recuperar todo lo que ha cedido. O sea, ya yo les dije a ustedes cuáles son los frutos de la carne, que son vicios, ya yo se los dije, y les dije cuáles son demonios. Están preguntando, ¿será que esto es un vicio o es un demonio? Ya yo le dije a usted. Y si no lo oyó, vuelva y escuche el video. Porque están preguntando lo mismo que yo enseñaba aquí. O sea, no quiere entender. No quiere entender que lo que es vicio y lo que es un demonio. Ahora que usted lo quiere tratar como demonio, ese es su problema. Pero ya yo me cansé de estar orando por las ataduras de la carne. Orando, llorando, llorando y la gente no cambia. Y encontré la forma cómo llevar a la gente al cambio. Y es con la espada del Espíritu, a través de la palabra, el redarguir de la palabra. Es la única manera. Ok. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Hoy aclaramos otras cosas. La próxima enseñanza ya va a ser el miércoles que viene, que vamos a seguir hablando de esto, porque esto tiene mucha tela por cortar. Yo necesito prepararlos, entrenarlos bien a ustedes en cómo ayudar a una persona que tiene un vicio, cómo ayudarla. Yo necesito que usted entienda bien el proceso y que usted aprenda a diferenciar cuándo usted debe hacerle liberación y cuándo usted debe hacerle liberación, pero con la palabra, para sacarlo de los vicios de la carne. Perfecto. Les amamos.
Gracias a todos ustedes por estar allí pendientes, por estar compartiendo, por estar allí atentos a todas nuestras enseñanzas. Para nosotros eso es de mucho valor. Les envío un abrazo grandísimo para todos ustedes. Les amamos y que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones.